Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Marcela Fernández, soy del área de Mercadeo Institucional de la Universidad de AFIT. Voy a ser la mediadora en esta charla. Nos acompaña el doctor Chan. Él es un profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Texas en El Paso y ha sido investigador asociado del Instituto de Transporte de Texas, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú, con maestría y doctorado en la Universidad de Texas. La experiencia del Dr. Chan abarca temas en diseño y evaluación de pavimentos, supervisión y control de calidad y mantenimiento y rehabilitación de carreteras, sostenibilidad de infraestructura de transporte, sistema de gestión de pavimentos y de infraestructura vial. El doctor Chan es un profesor visitante de la Universidad de AFID en el programa de posgrado de Ingeniería Civil y en otras universidades de Latinoamérica. Le damos las gracias pues, por facilitarnos este espacio y estar con nosotros. Quiero dar la claridad que todas las inquietudes que tengan las pueden manifestar a través del chat y una vez finalicemos la charla la estaremos socializando. Bueno, Chan, te doy la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Para mí es un gusto poder comunicarme por este medio. Gracias por la introducción y esta presentación, reflexión, diálogo que vamos a hacer, pues es parte de las actividades que está realizando la Universidad EAFIT. Quiero también destacar el apoyo de la Universidad de Texas El Paso, Asociación Americana de Ingenieros Civiles, el Instituto para la Investigación en Infraestructura. Evidentemente estamos viviendo tiempos complejos, tiempos de incertidumbre que todos estamos pasando a nivel mundial. En estos tiempos en los cuales vivimos, más que antes, pues necesitamos de soluciones inteligentes. Y evidentemente estas soluciones inteligentes, en el caso particular mío, en el tema de la ingeniería, pues tienen que darse en la medida de lo necesario. Y yo quisiera mencionar que mayor información acerca de los trabajos, de las oportunidades que se están realizando está en la página web. Esta es la página web de la universidad, donde tenemos diferentes temas de investigación, temas de publicaciones. Como indicaba Marcela en la introducción, pues en mi caso soy profesor asociado de la Universidad de Texas. Trabajamos en temas de infraestructura, sostenibilidad, pavimentos, y he tenido la suerte de compartir no solamente la parte académica, sino la vida profesional misma, y esa mixtura de experiencias entre lo académico y la parte de la experiencia práctica, creo que me ha permitido ir creciendo una visión acerca de estos temas, que es lo que voy a compartir con ustedes en esta charla. La charla en sí la he estructurado de una manera, primero, más que nada conceptual, un poco del enfoque de qué estamos tratando, y de ahí voy a ir a los aspectos ya más específicos de cuál es el aspecto técnico y cómo se aplica específicamente en el área de ingeniería civil y pavimentos para ser más precisos. Quiero destacar y no puedo dejar de mencionar a dos colegas y amigos de la Universidad de AFIT, con la cual vengo colaborando ya hace unos años en el programa de especialización, John Jairo Agudelo, Julián Vidal Valencia, con quienes siempre hemos tenido la oportunidad de compartir experiencias y el mayor gusto de continuar colaborando con la universidad y con los profesionales que hay en Colombia y Latinoamérica que nos estén acompañando o otras partes del mundo. Permítanme empezar con una pequeña reflexión. Ya llevo en esta área más o menos unos 30 años y creo que un poco los tiempos cuando estudiaba en la Universidad Nacional de Ingeniería, allá por la década de los años 80, yo recuerdo que tradicionalmente al ingeniero se nos enseñaba el diseño estructural, se nos enseñaba los materiales, se nos enseñaba acerca de la construcción. Pero en aquella época poco se nos comentaba o quizás no prestábamos la debida atención a otros principios, a otras áreas que son muy importantes en el desarrollo de la ingeniería misma y que cada vez son más relevantes. Y eso tiene que ver con los principios de sostenibilidad. Cuando nosotros estamos conversando acerca de soluciones inteligentes en ingeniería,
uno de los requisitos para que estas soluciones sean realmente inteligentes es la sostenibilidad. Si las soluciones de ingeniería no tienen sostenibilidad en el tiempo, pues no podemos llamarlas realmente inteligentes, porque serían temporales. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros mantener estos principios de sostenibilidad en los tiempos de incertidumbre? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos adaptarnos? Se ha ido haciendo en diferentes niveles grandes esfuerzos para que estos principios se puedan ir aplicando y llevando a la práctica en la normativa, en herramientas, en diversos métodos. Y eso es lo que voy a presentar más adelante, los ejemplos más concretos de cómo en el caso de la ingeniería se ha llevado a la práctica estas soluciones inteligentes y qué herramientas hay. Evidentemente es un campo muy amplio, hay mucho que dialogar sobre este tema, mucho que aprender y es un tema que es muy de actualidad. Si empezamos con una definición bastante genérica para entender de qué estamos hablando, pues sostenibilidad en términos muy sencillos, muy simples, es mantener un proceso, un estado en el tiempo, perdurar en el tiempo, que lo que se haga o lo que se consiga realizar, pues perdure, que se mantenga a un nivel de servicio adecuado, que siga cumpliendo los fines para el cual ha sido diseñado. Y lógicamente, todas las obras que se hacen, pues lo que se busca es de mantener un futuro mejor, mejorar la calidad de vida y cumplir con las necesidades del presente, sin tener en riesgo de las nuevas generaciones. Pues un desarrollo sostenible se tiene que entender desde diferentes puntos de vista y tenemos también que tener cuidado en cómo lo hacemos para poder mantener los recursos de la tierra, los recursos humanos y el bienestar de todos. Pues la sostenibilidad es un concepto muy amplio que lógicamente antes de que todo esto pasara, uno de los temas centrales de mucha discusión era los cambios en el medio ambiente, ¿no? Se han pasado muchas cosas, cada vez con mayor frecuencia, y ya hace unos años se hablaba de la capa de ozono, se habla del incremento de temperatura que nos afecta con el gran cambio climático en todas partes y que es un gran reto para la infraestructura existente. La elevación del nivel del mar, que crea problemas de inundaciones y diferentes otros temas que hacen que nuestra creatividad tenga que al máximo ponerse a práctica. Tenemos los mantos freáticos, la necesidad de agua. Y como yo les contaba anteriormente cuando era estudiante, estos temas como que eran muy lejanos y creo que era una percepción común de todos los estudiantes de ingeniería, al menos civil, en el área en la cual yo estaba, donde considerábamos o pensábamos que esto tal vez no era de nuestra profesión directamente, que le competía a alguien más y que nuestra área de aplicación pues no tenía que ver con temas que aparecían ser muy abstractos, lo cual definitivamente no es cierto y ya con el tiempo hemos podido ver un poquito más. Entonces hay muchas amenazas al medio ambiente, estas están documentadas en diferentes lugares, el cambio climático, las especies en extinción, la biodiversidad, la polución del aire, la calidad del agua, las crisis que hay para tener los recursos naturales, la deforestación, la degradación del suelo, muchas amenazas documentadas y ahora pues en nuestros tiempos tenemos que agregar una más que todos conocemos con esta pandemia que se está viviendo, donde tenemos que ver cómo adaptarnos, cómo volvernos también resilientes para poder ser sostenibles en el tiempo. Entonces, las amenazas están, los retos están, no son fáciles de asumir y repito, de ahí la necesidad de tener decisiones inteligentes. Si nosotros viéramos pues la historia, qué es lo que ha pasado en el mundo, lo que sigue pasando, ¿no? Lo único permanente es el cambio. Tenemos que irnos adaptando. El cambio es algo constante. El mundo va cambiando. Hay que adaptarnos. Si no nos adaptamos, no podemos sobrevivir. Si no nos adaptamos, no vamos a poder sostenibles. Tenemos que ser resilientes, recuperarnos tan rápido como sea posible. Y antes de lo que está ocurriendo ahora, hemos visto en el mundo y seguimos viendo pues los grandes cambios. Acá hay fotos de diferentes lugares, pero creo que nadie es ajeno a lo que está ocurriendo y en muchas ciudades, en muchas partes del mundo, ha habido inundaciones y seguirán ocurriendo seguramente tornados
y una serie de desastres. ¿Cuál es la diferencia en este sentido con el pasado o con lo que vivimos ahora? Pues la gran diferencia es que ahora ocurre mucho más seguido y ya como que esa gran frecuencia se repite demasiado rápido y la capacidad de recuperarnos se pone muy a prueba. Entonces hay una gran cantidad de riesgos, hay una gran cantidad de retos y la gran pregunta pues es ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Si es que hay una solución y tiene que haberla. Esa solución, pienso yo, y creo que no soy el único, hablo por un grupo de personas y si ustedes están asistiendo a esta reunión pues son parte de ese grupo. Pensamos que sí hay posibilidades y que la solución a todos estos problemas es el desarrollo inteligente. Ese desarrollo inteligente no solamente involucra la capacidad de adaptarse, pero como pueden ver acá en estos pequeños diagramas o figuras ilustrativas, se requiere un trabajo en equipo, se requiere un trabajo conjunto, no es labor de una persona, pero evidentemente hay necesidad de un liderazgo claro, un liderazgo coordinado para poder sostener a este mundo en todas sus diversas dimensiones. Y en el punto de vista de la ingeniería, involucra conocer todas las etapas en el ciclo de vida, ver qué recursos hay, cómo se van a hacer esos recursos, cómo se van a procesar, qué vida van a tener, qué funciones van a tener, qué impacto y finalmente pues también cómo se van a desechar, cómo se van a reciclar. Lo que quiero decir que esto es muy amplio, es un tema que no podemos abordarlo nada más de una sola perspectiva, sino que es un trabajo que hay que hacerlo de una manera conjunta y donde ya las fronteras pues ya no deben por qué existir. Ahorita nos estamos comunicando por este medio y podemos nosotros colaborar y tratar de lograr un desarrollo sostenible. Decía, ese desarrollo sostenible tiene varias dimensiones. Tradicionalmente se mencionan tres dimensiones. La parte medioambiental, porque en un principio uno puede pensar que esto de sostenibilidad solamente es el aspecto medioambiental, no es el único, es uno de los aspectos. Tenemos también la viabilidad económica y la responsabilidad social. Entonces buscamos el equilibrio entre estos tres aspectos en la parte medioambiental, la viabilidad económica y la responsabilidad social. Esos tres aspectos muchas veces pueden estar en algunos objetivos en conflicto uno con otro y tenemos que ver ese equilibrio, esa balanza entre esos factores para lograr un desarrollo sostenible. Eso significa también una toma de conciencia de todas las personas y una responsabilidad de todos nosotros de lograr de que esa armonía se busque. Y como decía, no es un tema nada más de ingeniería, es un tema que va más allá. Ya las Naciones Unidas van actualizando cada cierto tiempo. Hay informes en diferentes idiomas, este es uno de ellos, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto está disponible en la red, pues sin ningún costo adicional, donde se mencionan los objetivos de desarrollo sostenible a largo, mediano y largo plazo. Si vemos una revisión rápida, hay 17 objetivos. He resaltado uno que es muy relevante en nuestro momento actual que vivimos, que es la salud y el bienestar. Indudablemente es un objetivo que no puede esperar, ¿no? Al 2030. Hay que mantener la salud, el bienestar, y hay otros, todos son importantes. Es muy difícil decir cuál sería el más importante. He resaltado otros como la educación. Hay necesidad de educación, educación de calidad. Hay también necesidad de industria, innovación, infraestructura, que todos ellos vayan de una manera unidos y colaborando en forma conjunta para ese desarrollo sostenible. Eso implica que a nivel social, tener ciudades y comunidades sostenibles. Y para ello, pues tenemos que hacer todo un esfuerzo. Lógicamente, todas las demás que se mencionan en esta lista son de importancia. Fin de la pobreza, hambre cero, igualdad de género. Yo creo que sería muy difícil decir hay una prioridad determinada. Lógicamente, repito, salud y bienestar, creo que en los momentos que vivimos resalta por sí solo. En sí, todo este plan es para lograr acciones de parte de las personas, de parte de los países, para que el planeta y la prosperidad. O sea, se busca un plan de acción, nada más que queden en ideas, porque estas ideas
se ven muy interesantes. Creo que nadie podría discutir que estas ideas, estos objetivos se puedan lograr, sino un poquito habría que decirnos cómo lo hacemos. Y hacia ahí voy, porque el cómo lo hacemos, y es ahí donde los ingenieros creo que llevamos un poquito más de ventaja, porque hacemos las cosas o queremos hacerlas y buscamos de qué manera se puede hacer. Ese rol de los ingenieros, quiero destacarlo, no solo los ingenieros civiles, todos los ingenieros que han participado, siguen participando en proyectos y en obras, porque los ingenieros han contribuido significativamente durante todo el desarrollo de la humanidad, no solo a la supervivencia, sino a crear una nueva estándar de vida, una nueva calidad. Y en el caso particular de la ingeniería civil, en todos los códigos, en todas las sociedades, se destaca la importancia de salvaguardar la vida, la salud, la propiedad, promover el bienestar público. No hacemos proyectos nada más por el proyecto en sí, sino porque cumple una misión, porque tiene una necesidad, y esa necesidad tiene como objeto un servicio para el público, un servicio para las personas, que pienso yo que no debemos dejar de lado. Los ingenieros no solamente hacen cálculos por sí mismos, sino que tienen un fin más allá de eso, y ese fin más allá de eso, pues es contribuir a la comunidad en forma muy directa, ¿no? Y ejemplos hay muchos a través de la historia: la Gran Muralla China, el Paternón, Machu Picchu en el Perú, el Acueducto de Segovia, y podríamos seguir muchas veces más con muchas obras civiles que han perdurado en el tiempo, que se han sostenido y que son ejemplos de ingeniería. En la actualidad, pues hay también muchas obras que existen ya realizadas, que cumplen un determinado servicio. Tenemos los puentes, tenemos las refinerías, los edificios, los estadios, y podría seguir enumerando muchísimas más. Sin embargo, esas fotos que mostré hace un momento, muy interesantes, muy bonitas, la situación real es completamente diferente. Lamentablemente, por diferentes motivos, y hay muchos motivos que podríamos enumerar, las carreteras pues no están como quisiéramos, tenemos fallas, y bueno, ¿qué pasó? Fueron los ingenieros que lo diseñaron mal, faltaron fondos para mantenimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un cambio climático que lo afectó, los puentes de la misma manera, tenemos también la congestión. O sea, hay una situación real a enfrentar que debemos tomar en cuenta para poder atender todo esto. En el caso de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, en el caso de los Estados Unidos, hay un reporte muy interesante que se va actualizando cada cierto tiempo, donde se hace una evaluación del estado de la infraestructura. Y este reporte también es libre, lo pueden buscar, el reporte de la Carta de Infraestructura, donde el grado o la evaluación general de toda la infraestructura lamentablemente está en una D, en una D más. Esto refleja un poco las calificaciones que se usan en un colegio, que una A pues es muy buena, una B no tanto, pero una D es una situación bastante negativa. Si ustedes ven, inclusive por cada tipo de infraestructura o componente, pues vemos que todos están en D o en C, las presas, los puentes en C+, no vemos ninguna A. Sabemos que hay muchos problemas en el caso de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene un gran problema de infraestructura, indudablemente, y de fondos. Nuestros países latinos, en todas partes, las ciudades, el dinero nunca es suficiente, hay problemas. Y a esto, pues ahora le agregamos inclusive la situación que estamos viviendo. Antes de esta situación, pues ya se estimaba que se requerían 2.0 trillones de dólares para poder devolver al nivel de servicio deseable dentro de lo que nosotros podíamos considerar como algo adecuado. Entonces, ahora, pues inclusive va a ser más. Estamos hablando nada más de infraestructura que se puede entender como básica. Hay una serie de herramientas objetivos. Este es el FEMA, y repito, esto era antes, que era buscar la seguridad y una nación resiliente, con capacidades para poder prevenir, proteger, mitigar, responder y recuperarse de diferentes tratas, diferentes eventos
que puedan tener un gran riesgo acerca de desastres naturales. Entonces, este tema de la incertidumbre y el nivel de riesgo siempre ha estado presente. El tema, repito, es cómo lo hacemos, que es lo que voy a tratar en un momento. Y algo que debo destacar es evidentemente la necesidad de información. Si no hay información, si no hay modelos de predicción, no hay forma de planificar. Entonces requerimos ciertas formas de nosotros podemos predecir, de saber qué va a pasar y poder anticiparnos a ciertas circunstancias. Sabemos que la población está creciendo tremendamente, tenemos pues más necesidades de casas, de viviendas, necesidades de agua, necesidades de transporte, una serie de necesidades. Como decía hace un momento, pues todo esto nuevamente va a tener que reanalizarse en la situación actual cuando todo vaya pasando. Pero el punto es de que requerimos información, requerimos datos, requerimos nosotros saber qué va a ocurrir en un futuro, requerimos predecir para poder anticiparnos a lo que va a pasar. Entonces, la sostenibilidad implica pues colaborar en diferentes áreas. Yo solo menciono algunos. Implica tecnología, implica construcción, implica también tener productos ecológicos que hagan menos daño al medio ambiente, el uso de energía, de recursos naturales, una combinación de elementos que en conjunto puedan mantener la sostenibilidad y adaptabilidad dentro del nivel de riesgo en el cual se están desarrollando. Eso significa, y ahora se habla mucho, bueno, antes de, repito, de la situación en sí, pero se sigue hablando de resiliencia, el concepto de resiliencia. Vemos acá, digamos, en el tema de infraestructura, una obra recién hecha, se mantiene un nivel de 100, ocurre un determinado desastre, algo que pasa y baja su condición súbitamente y tiene luego que recuperarse en el tiempo. Entonces, la pérdida de resiliencia es toda una problemática que tiene que tratarse para ver qué tan rápido nos podemos recuperar. El concepto se extiende ahora al tema social, al tema económico, qué tan rápido se puede recuperar en la parte económica, en la parte social. Entonces es la capacidad de mitigar esos incidentes de riesgo y peligros y reconstituir, recuperar rápidamente los servicios críticos con un daño mínimo a la seguridad y salud pública. Hay una serie de fórmulas que no voy a entrar en detalle, esto es una integral, pero lo que quiere decir aquí nada más es que si vemos el tiempo cero, este es el tiempo cero, cuando ocurrió el evento, y el tiempo 1, es el tiempo que transcurre entre estos dos, y este es el tiempo que va a pasar como diferencia para que haya la recuperación. ¿Cuánto hay que recuperar? Se mide a manera de una área. Esto en sí significa una área. Y se puede obtener promedios para evaluar también lo que es la vulnerabilidad y evaluar también qué es lo que está ocurriendo. Entonces, la resiliencia es parte de un análisis en lo que hablamos nosotros de soluciones inteligentes. ¿Cuáles son esas soluciones inteligentes? Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Ya hemos hablado un poco del contexto. Pienso yo que todos estamos de acuerdo en el sentido que hay una problemática, en el sentido que hay muchas necesidades, que los recursos son limitados y que necesitamos que hacer algo. El gran tema es, ¿qué hacemos? Ahora bien, ¿qué herramientas hay? ¿Qué conceptos hay? Y yo voy a darle una óptica desde el punto de vista de las herramientas mismas, ya que estamos ya entrando a la parte de ingeniería en sí, ¿no? En la parte de ingeniería, lo que se hace, la gran diferencia, es que tratamos de cuantificar. Vamos a tratar de cuantificar, de saber con números qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, y cuantificar de una manera rápida, de una manera sencilla, si es posible, y de una manera adecuada. Entonces, una de las primeras cosas que cambió el mundo hace ya varios años atrás, ¿no? Pero en el año 1822, la primera máquina diferencial para resolver problemas matemáticos, y eso ha ido evolucionando, ¿no? Desde los quipus, antiguamente, las computadoras, las calculadoras, eso ha ido evolucionando y cada vez se han vuelto más complejas para poder resolver pues, problemas que manualmente son difíciles de hacer o tomarían muchísimo tiempo. Entonces, el propósito fundamental de estas herramientas es cuantificar, calcular, apoyar a que todas las ideas se vuelvan de una manera digeribles y podamos saber con qué estamos trabajando. Ahora, esos cálculos que se hacen
digamos que hace ya unos años, por el año 43, empezó el tema de redes neuronales. Siempre admirado de la gran capacidad humana, en este caso representada por el cerebro, que nos diferencia de otras especies. Entonces, el tema de redes neuronales es parte, creo yo, de lo que nos referimos con soluciones inteligentes. La capacidad de adaptarse y aprender rápidamente, y eso se ha venido utilizando en diferentes áreas. Hay una serie de modelos matemáticos, hay una serie de investigaciones y muchas aplicaciones, estemos conscientes o no conscientes de ellos, acerca de lo que son las redes neuronales. Yo voy a mostrar en un momento algunas herramientas específicas que utilizan estos conceptos, pero entendiendo un poco el enfoque de manera general, pues lo que buscan estas redes neuronales como concepto es imitar el comportamiento que tiene una neurona biológica. Entonces vemos aquí las dendritas, las conexiones, las diferentes nodos que puede haber y cómo toda esa gran información que estaba mencionando hace un momento se puede procesar en forma rápida, en tiempo real, y obtener soluciones o obtener escenarios que nos permitan tomar una decisión determinada con la información suficiente. Vemos aquí un esquema donde están los nodos, la capa oculta, la capa de salida. En todo modelo y en todo problema hay que identificar qué modelo vamos a usar, pero para eso también tenemos que saber qué variables vamos a entrar, qué datos tenemos, qué factores tenemos, qué modelo vamos a emplear, que pueden ser secuenciales en diferentes capas, y qué resultado vamos a tener. Ese resultado no necesariamente va a ser perfecto en un principio, pues ese error nos permite aprender y nos permite regresar, mejorar nuestros modelos, mejorar nuestras variables de entrada. Entonces buscamos emular la capacidad de los seres humanos de poder memorizar, de asociar hechos y poder tener soluciones. Yo quisiera tomar aquí un pequeño intermedio y hacer una pregunta que le llamamos de trivia, ¿no? Una pregunta un poquito, yo estaba hablando un rato, como una pausa antes de entrar a ingeniería, he hecho un pequeño survey, ¿no? Una pequeña encuesta, es una encuesta abierta, no tiene un costo, y un poquito para poder reflexionar qué ideas tienen. Yo voy a poner ahorita habilitada la encuesta. Lo que van a tener que hacer es entrar a esta web y van a ingresar este código y van a darme a entender, de acuerdo a ustedes qué piensan, ¿no? ¿Cuál es la distancia equivalente en kilómetros de la red neuronal? Si nosotros pudiéramos incluir o sumar todas las pequeñas longitudes de esta red neuronal que tenemos cada uno de nosotros en nuestro cerebro, ¿cuánto creen que podría sumar en lo que son kilómetros? Vamos a ver si funciona. Aquí, aquí lo tenemos, aquí lo tengo. Si perdemos conexión, pues tomamos un break, vamos a conectarnos. Ya lo activé, usen su celular, a ver qué podemos obtener. Así sé de paso que están presentes y no estoy hablando solo. Por favor, a ver, entren por aquí. Es libre, no tiene costo, repito, paulev.com, chan 432 y contestan A, B, C, D, ¿no? A ver si pueden responder a esa pregunta. Veamos. A ver, por favor, les doy un momentito para poder ingresar. Aquí debería empezar a actualizarse los resultados. A, B, C, D o E. ¿Cuánto piensan ustedes que es la distancia equivalente? Ahí vamos, bien, muy bien. D, ahí tenemos una respuesta. Pueden usar, como le digo, las redes, libro abierto, Google abierto o lo que quieran utilizar. 100%, la mayoría ha contestado. No sé si alguien más va a contestar. Pues sí, esa es la respuesta correcta, ¿no? Casi. Oh, 50.000, 100.000, ya corrigieron porque les dije que no era, ¿no? Bueno, ahí vamos, por ahí van. ¿Saben qué? Hay algo interesante a mencionar. A veces depende del método que van a utilizar para medir. Pero por ahí está la respuesta. Está entre la C y la D. La voy a detener, pero sí, muy bien. Están todos aprobados hasta ahora. Entonces, yo la fuente que he tenido es que está más o menos en 140.000 kilómetros. Y eso es casi, otros hablan más de 500.000. Repito, depende muchas veces del método. Y puede ir cambiando cómo se mide y qué se encuentra. Y eso es más o menos la mitad de la distancia
entre la Tierra y la Luna. O sea, imagínense nuestro cerebro, todas nuestras redes neuronales, que todo sumado, pues es más o menos eso. Bueno, interesante, ¿no? Vamos a dejar esta presentación, vamos a ponerla acá, costadito, ha sido bien el ejercicio, pues no es el único que tengo, vamos a hacer otro ejercicio aquí. Pues yo me preguntaba, y estoy soñando un poco, ¿no? Yo creo que algunos también sueñan algún día tal vez con tener un Ferrari, no sé de dónde lo vamos a sacar, o al menos de juguete, pero todos de alguna manera a veces pensamos, bueno, ¿será más rápido que un Ferrari la transmisión de esos impulsos nerviosos que tienen que darse en el cerebro? O sea, estamos hablando ahora, ¿qué tan rápido se transmiten esos impulsos nerviosos que van dentro de nuestro cerebro en la red neuronal? ¿Es la velocidad mayor a la de un Ferrari? De la misma manera, por favor, entren aquí y pueden dar su respuesta, verdadero, falso. A ver. Bueno, de repente tienen un Ferrari, ¿saben a qué velocidad va? Que sería la primera pregunta que habría que hacerse, ¿no? Nadie dice falso, voy a esperar un momento, alguien que quiera hacer un challenge. O tendríamos que preguntarle a Ferrari cuánto va ahora, ¿no? Sus nuevos modelos. Ah, 13%, ok, ajá. Alguien ya está averiguando de repente en Google cuál es la velocidad de un Ferrari, porque por ahí habría que pasar. Estuve mirando los precios y la verdad que no hay forma, ¿no? El costo de un Ferrari está sobre los $300,000 como base. Y esto. Pero la velocidad, a ver, interesante, 20%, 80%. Si estuviéramos en vivo, les preguntaría cuál es la velocidad de un Ferrari y cuál es la velocidad de una red neuronal, ¿no? Bueno, vamos a detener aquí momentáneamente. ¿Ah? Si veo acá. Ah, 77 y 27. De acuerdo a la fuente que yo tengo, un Ferrari puede ir como máximo a unos 400 kilómetros por hora, pero eso es lo que aparece en el panel. En la práctica, hasta donde tengo entendido, de las fuentes que tengo, van hasta 380 kilómetros por hora. Y son en autopistas alemanas donde no hay velocidad límite. Entonces, un Ferrari 400, 420. Las redes neuronales, según la fuente que tengo, pues viaja la transmisión a unos 430, 440 kilómetros por hora. O sea, son más rápidos nuestros impulsos nerviosos que un Ferrari. Esas son las fuentes que tengo. Si alguien tiene una fuente diferente, por favor la comparte, pero está bien el ejercicio. Bueno, regresando entonces, vamos a salir de aquí, tenemos esta. ¿Qué es lo que quiero destacar de estos ejercicios? Bueno, en principio, la velocidad, operación en tiempo real. O sea, necesitamos que las soluciones sean lo más rápido posibles. No podemos esperar. Así como nuestro cerebro reacciona muy rápidamente, más rápido que un Ferrari, necesitamos que la velocidad de estas soluciones, la adaptabilidad que se tiene que dar, sea en tiempo real en lo posible. Se requiere mucha información, indudablemente. La red neural es muy grande y muy compleja. Pero aquí hay que destacar el aprendizaje adaptativo. O sea, es algo que no necesariamente sale bien la primera vez. Hay que probar, hay que adaptarse, cometer errores muchas veces, para esos errores poder mejorar. Autoorganización, tolerancia al error. Esas son cosas. Atrevernos a hacer las cosas con el ánimo de mejorar y poder aceptar de que, bueno, nos equivocamos, pero vamos a mejorar. Fácil inserción dentro de la tecnología existente. O sea, si solamente es una teoría matemática, no lo podemos hacer. Entonces, las redes neuronales se aplican, se han venido aplicando en diferentes áreas. También hay que entender que en este campo, las soluciones que nos dan no necesariamente son exactas. O sea, no podemos hablar de un 2 más 2 es 4.000. De repente es 3.9999, pero estamos todavía dentro del rango. Lo que buscamos es cuál es el impacto, qué sensibilidad hay. Hay una gran complejidad, sin lugar a dudas, hay una gran complejidad acerca de eso, y el tiempo de aprendizaje podría ser elevado porque las variables son muy complejas. Entonces, nosotros tenemos que considerar todos esos aspectos. Una solución inteligente pues debe entender
de que no necesariamente va a ser perfecta. No podemos controlar todas las variables que hay. Son muchas, más aún en una situación de incertidumbre. Entonces, ¿en qué se han aplicado? Antes de pasar a la parte de ingeniería, tengo una encuesta más antes de pasar a ingeniería y la pregunta es sencilla. La pregunta es, si usted tuviera que escoger una sola opción, porque lógicamente redes neuronales, sabiendo o no, se están aplicando, si no digo en todo, casi en todo, pero si usted tuviera que escoger una en la cual usted piensa que son de mayor aplicación, ¿cuál sería? Educación, derecho, ingeniería, marketing, medicina, ciencias sociales. Pues ahí voy a activar nuevamente la encuesta. Y acá ustedes pueden llenar, por favor. Esta es la última encuesta que tenemos acá. Un poco tendría, si tuviera que escoger una sola, ¿cuál escogería? ¿Qué opinión tienen? Difícil pregunta. Ajá. Tenemos ingenieros seguro participando, educadores también, marketing, medicina, derecho, ciencias sociales. Yo no los he ordenado en ninguno específico, se van ordenando conforme van ustedes respondiendo. Y vemos acá ingeniería, educación, medicina, marketing. Bien, interesante. Pueden ir cambiando un poco, ingeniería sigue arriba. Siéntanse libres a poner otra profesión, no porque sea ingeniero, pues no pongan ingeniería necesariamente, ¿no? Expresen lo que piensan y cuál creen ustedes que sería. Bueno, creo que hemos tenido un tiempo suficiente para participar. Vamos a detener esto. Veamos aquí. Entonces tenemos acá. Veamos acá. Stop. Entonces vemos aquí que de acuerdo a esta encuesta rápida que hemos hecho, ingeniería está arriba, indudable, en todas las ramas de ingeniería hay, indudable en el sentido de la aplicación, no quiero decir que necesariamente es la de mayor aplicación. Medicina sí, parte de estas pruebas rápidas que se hacen ahora del coronavirus, pues están basados en soluciones inteligentes, en ver algunos factores típicos sin necesariamente hacer todo. Educación, sí, para aprendizaje, ciencias sociales también, derecho y marketing, lógicamente, sino cómo nos llegan esas propagandas de qué comprar, qué no vamos a comprar, eso es parte del análisis. ¿Están en todas? Bueno, yo por ser ingeniero, lógicamente conozco más de las aplicaciones de ingeniería que las demás, pero evidentemente está en todos los campos y todas son importantes sin lugar a dudas. Buen ejercicio. Veamos ya ahora sí al tema que en mi caso es más directo, porque es con el que he trabajado y es un poco con el cual hemos dado muchas charlas más técnicas, digamos. Voy a explicar el concepto global y luego le voy a mostrar algunos resultados. O sea, ¿cómo aplicamos ahora las soluciones inteligentes y en particular lo que hemos hablado, redes neuronales en diseño, evaluación y gestión? ¿Y cuál es el enfoque? Recientemente, no tan reciente, ya tiene unos años, salió esta guía, la guía mecanística empírica de diseño de pavimentos. Pero si bien es cierto que es una guía muy técnica, tiene un concepto muy global. Para aquellos que tal vez o no son ingenieros o no han visto esta guía, a pesar de ser ingenieros, el concepto es sencillo en su principio. El diseño no se entiende nada más ahora como una actividad única que se va a construir, sino se entiende como un conjunto, un proceso de actividades en toda la vida útil. Es decir, que al momento de diseñar, tengo que pensar qué voy a hacer luego de acá 2 años, cómo lo voy a mantener, cómo lo voy a rehabilitar, qué materiales voy a usar, qué clima va a estar actuando sobre esa estructura. Entonces, al momento de diseñar, a diferencia de antes, donde era una receta, sumar esto más esto, agarrar tal monografía, ahora el diseño se entiende como algo más abierto. El diseño se entiende como un análisis del clima, cómo esta estructura de un pavimento se aplica también a un edificio, a un puente, cómo se va a afectar el material, cómo va a cambiar las propiedades en el tiempo de este material debido al clima, cómo va a cambiar el comportamiento de la estructura, porque no es el mismo, y cómo se va a recuperar ante la acción del tráfico. El clima y el tráfico son aspectos que van cambiando en el tiempo y que afectan las propiedades de materiales que no son únicas o constantes a través de la vida útil. Entonces, el concepto de los diseños, el concepto de ingeniería, de la aplicación,
es poder saber cómo este clima interactúa con esta estructura, cómo afecta el material, cómo afecta el tráfico y finalmente cuál es la respuesta ante estas acciones. ¿Va a soportar realmente el clima? ¿Va a soportar el tráfico? ¿Va a fallar? Y si va a fallar, ¿cómo? ¿Y cuándo? Y eso antes de construirlo. ¿Para qué? Para poder cambiar el material, para poder cambiar el diseño. Entonces, la filosofía es incorporar la probabilidad, el riesgo, incorporar las variaciones que van a ocurrir en un análisis. Esta estructura es parte de los datos que voy a tener que ingresar de análisis. Si entráramos en detalle, en el caso de ingeniería y en mi campo en particular, pues tenemos las mezclas asfálticas, los agregados, cada uno tiene propiedades, modos de elasticidad, modos de resiliencia, hay ensayos de laboratorio. Pero lo cierto es que no son exactos. Yo hago un ensayo y me da un valor, voy al campo y debido a que el clima cambió, me da otro valor. Y no es que esté mal, es simplemente que las propiedades, si es más húmedo el suelo, es obvio que si hay más agua, se va a debilitar. Si tengo yo efectos, por ejemplo, en una carpeta asfáltica, efectos del sol, pues la va a oxidar, se va a poner más blanca. Va a haber cambios, va a haber efectos. Su resistencia va cambiando en el tiempo y va mejorándose, va bajando. Y eso tiene que considerarse en un análisis. Entonces, el concepto global y también entendiendo el tema de soluciones inteligentes es que hay que hacer una adaptabilidad, una verificación, un análisis que tome en consideración esa variación en el tiempo de los factores y cómo influyen ellos. Ello implica un análisis probabilístico, que no voy a entrar en un detalle, pero algunos estarán familiarizados con esta curva, que es una curva normal y que implica pues cuál es la mayoría de las posibilidades de las soluciones y cuál es la probabilidad de falla o las colas derecha e izquierda. Entonces, la idea es, antes de construir, poder prever cómo se va a comportar, cómo se va a desempeñar, qué criterios tiene que cumplir y qué riesgos está asumiendo. En el caso de pavimentos, pues estos son los tipos de fallas típicos y están documentados. Las fallas por fatiga, cuando hay mucha carga, el fisuramiento longitudinal, y las fotos seguro que las pueden ver en muchas partes del mundo, inclusive saliendo fuera de su casa. El fisuramiento térmico, que aunque no haya carga de tráfico por cambios de temperatura, el IRI, la rugosidad, el abollamiento. Y cada pavimento tendrá pues un tipo de falla definido. Para eso, para calcular, no basta entender que sí hay un cambio. Necesitamos un software, y acá solo menciono uno, hay muchos software, pero tienen filosofías similares. Este software tiene en su estructura lo que mencionamos antes, los factores de datos como el tráfico, los factores de datos de las propiedades de los materiales, tiene un módulo de optimización y tiene la estructura que se va a proponer. Y se miran los objetivos. Yo quiero mantener el IRI en un valor, la rugosidad, la comodidad, quiero saber qué va a pasar en este momento el otro. Lo definimos, tenemos que hacer un ejercicio, un cálculo con modelos de simulación para saber qué va a pasar. Entonces, tenemos un modelo de tráfico, qué tráfico va a haber, qué cargas va a tener, qué frecuencia, el ingreso de datos, los efectos medioambientales, el efecto del clima, la respuesta primaria, que es cálculo de esfuerzos de formación, modelo de fallas, predicción del comportamiento y la creación de los materiales. En este software, en esta herramienta, se han usado redes neuronales. ¿Por qué? Porque hay muchísimos factores que están involucrados, hay muchas posibles soluciones y acá dentro del software, dentro de la herramienta, aunque el usuario no lo ve, están las redes neuronales para poder buscar la mejor solución en esa predicción del comportamiento, que no es sencilla. Y la salida de ese software, pues vemos nosotros aquí como ejemplo, repito, los datos iniciales, los espesores y cuándo va a fallar. Entonces, ¿cuál es el objeto? Cuando hacemos una solución, antes de construirla, antes de prever todo lo que viene, la evaluamos. Esa evaluación es con un determinado modelo. Todos los conceptos en ingeniería buscan eso. Hay realidades virtuales, tenemos en cada campo muchas cosas en las cuales tenemos que tratar de anticipar qué va a pasar. Entonces aquí vemos, por decir que va a haber una deformación permanente que no va a cumplir mi criterio, pues no lo voy a construir. Tengo que buscar otro agregado, ir a la parte técnica, incrementar el espesor, en fin. El punto es de que como concepto, lo que estamos tratando de hacer es anticiparnos a que va a fallar. Eso es parte de una solución inteligente. No solamente hacerlo porque lo dijo la norma, no solamente hacerlo porque era la tradición, sino hacerlo mezclando la parte
de experiencia con la parte técnica. Y evidentemente acá hay gráficos que me dicen las tolerancias, me dice aquí para cada factor que estoy haciendo, cómo estoy. Acá hay un factor que me interesa mucho. En fin, esa es la parte ya detallada de la técnica. Pero repito, esta es una aplicación en pavimentos, pero el enfoque, la metodología se está dando en todas las demás áreas de diseño mismo. Buscar qué está pasando, identificar factores y qué es lo que está ocurriendo. Un poco ya concluyendo, tengo algunas diapositivas más, pero quería hacer mención de que aquellos que estén interesados en conocer un poco más ya en detalle la parte técnica, pues estamos en el programa de diseño vial, ingeniería de pavimentos, y el programa cubre diferentes áreas. Los que estén interesados pues pueden obtener mayor información y pueden tomar ya los cursos completos en lo que es ingeniería, ¿no? Como decía, soy también profesor visitante de la Universidad AFIT, con mucho gusto, ya varios años, y solo lamento no poder estar físicamente allá en estos momentos, ¿no? Reflexiones finales acerca de la charla y luego podemos atender algunas preguntas. Diálogo es muy importante. En el caso del ingeniero civil, creo yo, como volviendo a la reflexión inicial, el ingeniero civil no solamente, o los ingenieros en general, deben dedicarse a hacer cálculos y números. Hay toda esta corriente en la Asociación Americana de Ingenieros Civiles y en el mundo, que hay que estar involucrados en la parte de planificación, diseño, construcción, gestión, y entender también el impacto de las obras en la infraestructura económica y social. Adicionalmente a eso, protectores del medio ambiente, entender que los proyectos no solamente deben analizarse desde el punto de vista ingenieril o técnico, sino que también de los impactos que puede haber en el medio ambiente. Ya hay herramientas que permiten calcular huella de carbono, recursos que se van a usar, etcétera, etcétera. Y no olvidar que hay que continuar innovando. Ingeniería viene de eso, ingenio, innovando, integrando ideas, integrando tecnologías, y como decía en un principio, es un esfuerzo del aspecto público, privado y también académico. No olvidar de que el diseño y la gestión no es nada más una sola fase. Hay que entender que hay todo un ciclo y lógicamente cada proyecto, cada obra va a estar en ciclos diferentes o en etapas diferentes. Entonces tenemos un diseño inicial, un diseño final, la construcción, y las obras van a estar en diferente lugar. Y no olvidar también que se requiere mantenimiento, muchas veces se deja de lado. Entonces el diseño, la gestión, debe entender todo el ciclo completo y debe entenderse que eso va a impactar en la sociedad de una manera u otra, y lo que se busca es el bienestar. Ya un poco cerrando los temas, concluyendo, las soluciones inteligentes requieren de modelos. Sin modelos no podemos predecir. Algunos modelos serán más perfectos que otros. Esos modelos no deben ser nada más teóricos. Deben incluir la parte también práctica. El modelo que yo le mostré o el método se llama mecanístico empírico, porque incluye la parte mecanística, teórica, científica con la experiencia propia y deben ser calibrados. Los modelos, herramientas no convencionales, donde hay que converger esos conceptos técnicos, la parte matemática y evidentemente la aplicabilidad y la experiencia. La experiencia es muy importante reconocerla de cómo esa experiencia puede ser usada para interpretar los resultados que hay con los criterios necesarios. Hay muchos retos y en la actualidad muchos más todavía, creo que se han multiplicado. Hay complejidad, incertidumbre. Yo sigo pensando de que es posible aún el desarrollo con soluciones inteligentes donde hay que trabajar en forma conjunta, pero quiero enfatizar que se necesitan herramientas, esas herramientas que nos den la versatilidad, que nos permitan un poquito ver más allá del presente con una idea clara y que involucren complejidad, incertidumbre. Eso habla de probabilidades, eso habla de niveles de riesgo. Y tener un enfoque sistemático, pues que integre conceptos, esos conceptos que hemos hablado, que no hay que perderlos de vista con las prácticas de ingeniería directas. Hay muchos códigos que ya se están usando, ingeniería verde, ingeniería de adaptabilidad, y para lograr estas soluciones inteligentes. Eso también da de la mano con las herramientas que hay, los celulares para conectar información, las herramientas también que había antes por data colectores, las nubes, el Big Data, etcétera, etcétera.
el GIS u otras plataformas donde se puede tener una gran base de datos con herramientas de infraestructura visualizar y con esos modelos analizarlos adecuadamente y poder tomar decisiones. Entonces, como vemos, es un campo muy amplio, es un espectro donde creo que es un esfuerzo de parte de todos que se necesita y evidentemente el objetivo último que todos perseguimos, sin lugar a dudas, son soluciones inteligentes para un mundo mejor donde vivir. Yo quiero acá indicar esta ecuación, lo considero como una ecuación de que soluciones inteligentes es igual a un mundo mejor. Si no tenemos soluciones inteligentes, pues las consecuencias van a ser muy grandes. ¿Y eso qué implica? Una solución inteligente debe tender a una sociedad saludable, que está basada en un entorno natural saludable y a una vitalidad económica. Sin recursos económicos, sin un proteger el medio ambiente, no puede haber sociedad saludable. Y el fin último es nuestra calidad de vida. Eso es sostenibilidad y eso es ser inteligente, pensar en nosotros y en el futuro, en las generaciones, para poder seguir sobreviviendo. Terminando ya la charla, concluyendo, ¿cómo desarrollarlas? Pues repito, enfatizar conocimiento. Tenemos que compartir conocimiento, tener claro los contextos tanto social, económico, medioambiental, tecnológico, y todo ello juntarlo para tener soluciones innovadoras. No es una sola disciplina, todas son importantes, hay que trabajar en equipo para esa búsqueda de soluciones y que sean sostenibles y adaptables. Si no son adaptables, no son sostenibles, tienen que ser resilientes. Y lo otro, pues, integrar la práctica profesional con la educación y la investigación. Creo que ya la educación, pues, cubre un rol muy, muy importante. Con estos medios actuales se pueden llegar a muchas personas. La investigación también, investigación, y no dejar de lado la parte práctica. Y bueno, incluyo acá que hay la necesidad que todos, pues, unamos esfuerzos para un bien mejor. Concluyo con mi correo, con esta foto que espero se repita en un futuro no muy lejano, donde tenemos acá el grupo de alumnos que concluyó satisfactoriamente el curso de pavimentos, por eso los ven a todos sonrientes. Y ahí está mi correo para alguna consulta posterior o a lo que pueda apoyarlos en este esfuerzo. También vamos a abrir canales de cooperación a través de la LSI, tenemos varios comités, y lógicamente la Universidad de Texas El Paso, donde tenemos muchas cosas, y evidentemente la Universidad FIT, que está tomando pues todo un liderazgo en difundir estos temas. No me queda más que agradecer, espero que de alguna manera la charla haya sido de utilidad y haberlos motivado, recordado de la importancia que tenemos, ¿no? Yo creo que muchos de estos conceptos que he hablado no son realmente nuevos, son de sentido común, pero es importante saber de que hay muchos esfuerzos que van hacia eso. Con eso concluyo la charla, paso a Marcela para que haga moderación de algunas preguntas que pudiera haber o algún comentario. Estamos más o menos, creo, en el tiempo de lo que me habían contado. Claro que sí, Carlos, Y muchas no sé. gracias. Sí, mira, nos dice Alejandro Córdoba, ¿qué software recomiendas para el diseño de pavimentos? Bien, hay diferentes softwares y creo ahí destacar diferente nivel que hay. El que mostré, que es el Astoware, es el más completo, pero también es el que cuesta más y es bastante complejo. Entonces el Astoware del Asto 2015 lo pueden encontrar, ese es el más completo de todos, pero debo indicar de que hay modelos simplificados, software libres, que se podrían utilizar, por ejemplo, en concreto es Always en la web, y hay diferentes software que se pueden usar en forma libre bajo el mismo principio, ¿no? Entonces, el más completo es el ASTO 2015, pero las dificultades que hay es la implementación, la calibración, el costo. Entonces, hay modelos simplificados en cada país. En EAFIT hicimos una tesis acerca de eso y hemos hecho también algunas otras conferencias. Si usted chequea en Google Pavement Designer, ese es, por ejemplo, en concreto, Pavement Designer es un software libre donde diseña pavimentos rígidos, pavimentos de concreto, bajo principios similares, pero con modelos más sencillos para pavimentos de estacionamientos o pavimentos de calles, ¿no? Entonces, tener cuidado cuál es la aplicación, ¿no? Porque si es demasiado complejo, tal vez no puede conseguir toda la data. Esos son
los software que más se utilizan a nivel general, ¿no? El ASHTO, el mecanístico empírico que mencioné, y otro que puede ser el Pavement Designer a nivel de concreto. Perfecto, muchas gracias. Laura nos dice, ¿qué ejemplos de soluciones inteligentes en pavimentos conoces? Soluciones inteligentes, repito, es bastante amplio, pero hay soluciones inteligentes muy interesantes. No he mostrado fotos que, por decir, han surgido con este tema de las inundaciones y las lluvias. Entonces, no he puesto la foto ahí, pero hay sistemas inteligentes que incorporan el drenaje. Entonces, el sistema inteligente lo que hace es tener, si hablamos ya técnicamente más en detalle, una capa inicial de filtro donde el agua pasa y luego esa agua va a través de canales que se puede, si es en una ciudad, utilizarla para que pueda también irrigar o atender, digamos, la vegetación, pueda también tener un carácter de poder discurrir las aguas. Es una sociedad, un pavimento que se llama inteligente, y yo lo llamo inteligente, es el pavimento permeable, y se está utilizando tanto en lo que es asfalto como en lo que es concreto. Si habláramos de algo más avanzado, que está en fases experimentales, podemos hablar también de pavimentos que toman energía solar. Ahí la dificultad es de que los pavimentos ya existentes es un poco difícil transformar eso y el costo, pero hay pavimentos que toman la energía solar y esa misma energía la almacenan. La idea no es totalmente nueva, pero se está haciendo más cosas para volverla viable y esa energía se puede usar para otra cosa o inclusive se podría usar para los vehículos autónomos. Eso es un poquito más futurista, pero son pavimentos inteligentes. Otra son los materiales autorregenerables, donde cuando hay una falla el material se puede, digamos, reparar por sí solo usando nanotecnología. Entonces hay varios aspectos, algunos más futuristas que otros, ¿no? Los más inmediatos yo los llamaría los pavimentos permeables, que ya están, se usan en ciudades y sus costos no son tan altos y se aplican en concreto y en asfalto. Y los más futuristas, pues los ejemplos son esos, tomar energía solar, tomar también lo que es usarlos también para que generar energía, ¿no? Sí, Marcela. Bueno, por acá nos dice Juan Alejandro Jaramillo. Es costoso para una empresa que apenas esté iniciando un desarrollo inteligente. Es para los pavimentos. Yo pienso que más bien va a ser, el desarrollo inteligente no necesariamente tiene que ser costoso. Creo que eso es algo que tenemos que tener claro. Es más, le debe ahorrar dinero al final. Según una solución inteligente debería ahorrarlo. Está cómo se va a orientar, cómo se va a aplicar. Y yo creo que son etapas de la solución inteligente. O sea, la solución inteligente, evidentemente, cuanto más información, más tecnología, se debe poder tener más información para refinar un poco las soluciones. Pero eso no significa que no podamos hacerlo si es que no tenemos tantos recursos. Por decir, hay proyectos ahorita en la zona, por decir, de Miami, donde ha sido muy, o Florida, donde ha sido muy golpeada por huracanes, tormentas, y ha habido muchas inundaciones, donde, por ejemplo, ahí se está tratando de estandarizar lo que hablábamos de usar recursos naturales para soluciones inteligentes, para proteger los pavimentos. La misma las mismas bioenergía o la misma recursos que tiene, digamos, en naturaleza, los corales, o los mismos drenes naturales que se utilizan, hacen proyectos que no necesariamente son mucho más costosos. Si antes se pensaba en que hay que elevar todos los puentes, y eso es sumamente costoso, o todos los pavimentos, ahora se piensa en cuál es el impacto. Si los materiales pueden soportar el tema del agua, pues podrían estar y evacuarla rápidamente, hay una solución inteligente. Yo pienso que las empresas que no busquen soluciones inteligentes más bien no van a sobrevivir. Y creo yo que poco a poco hay que implementarlo dentro del nivel posible, ¿no? Y repito, la solución inteligente implica adaptabilidad, usar los recursos y no necesariamente ser las más costosas. Listo, muchas gracias, Carlos. Yo creo que por temas de tiempo, con estas preguntas también, pues, que resolviste, damos por terminado. Te agradecemos mucho por tu espacio y gracias a todos por haberse conectado con nosotros. Hicieron Gracias comentarios muy nuevamente. positivos y Gracias a muchas todos. gracias por la charla que estuvo muy interesante. Encantado en cualquier oportunidad. Gracias, Marcela. Gracias, Eafit.
los que han participado. Espero, Marcela, poder tener conocimiento de los que pudieron participar, porque me agradaría, por supuesto, seguir dialogando con aquellos que puedan tener interés. Muchas gracias por todo y será pues hasta una próxima oportunidad. Y que espero que todo mejore y que todos se mantengan en buena salud y con el optimismo necesario para superar esta situación. Gracias y hasta luego. Hasta luego, Carlos. Muchas gracias.